Un país tan pequeño como Cuba ha tenido siempre desde el siglo XIX un espacio político, económico, social muy notable. Con respecto, por ejemplo, a otros países de la zona, con un tamaño geográfico, una población similar a Cuba, Cuba tuvo mucha más visibilidad. En los últimos 60 años ese interés se multiplicó porque en Cuba se produce una revolución focaliza mucho la vida social, política de un país, pero además esa revolución se hizo frente a los Estados Unidos y en contra de los Estados Unidos, lo cual focalizó mucho más el interés en Cuba. Además, personajes que han tenido una dimensión universal en estos años han tenido que ver con Cuba, el Che Guevara, Fidel Castro, y esto hace que las opiniones, que todo el mundo tenga una opinión sobre Cuba. Y esas opiniones muchas veces están marcadas por el prejuicio que tiene que ver con la propia visión de quien interpreta esa realidad. Hay una izquierda que beatifica a Cuba, la ve como el paraíso terrenal. Hay una derecha que la ve como el infierno en la tierra. Y creo que esos son polos extremos que muchas veces no entienden la densidad de las relaciones propias de la realidad cubana, en la que hay elementos positivos y hay elementos negativos, como en cualquier otra sociedad. Creo que ver solamente lo positivo o ver solamente lo negativo de Cuba limita esa profundidad de las relaciones que existen en Cuba. Hemos tenido experiencias muy productivas, muy satisfactorias a lo largo de nuestra vida, y hemos tenido experiencias muy frustrantes, muy desagradables en algunos casos, y eso hace que podamos tener una mejor comprensión de lo que ha sido Cuba en estos años. A veces miramos al pasado y vemos la parte romántica de ese pasado, a veces vemos la parte tétrica de ese pasado. Podemos mirar y decir, bueno, perfecto, hubo aquí una gran campaña de alfabetización, una lucha por eliminar cualquier manifestación de discriminación racial o discriminación de género. Las mujeres tienen unas posibilidades que en otros países del mundo todavía hoy se discuten, pero a la vez esto ha habido una forma de gobernar muy centralizada, que ha impedido el desarrollo de determinadas voluntades o capacidades que tendrían la gente, y eso se puede llevar hasta el presente de muchas maneras. Y en medio de esa gran locura ha estado siempre pesando el tema de la relación con los Estados Unidos, que es algo algo real como un estigma, porque el embargo existe, es real, todavía existe, a pesar de que existen ahora relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos, pero es algo que ha marcado mucho esa realidad cubana, porque estamos hablando de una situación de tensión entre un pequeño país y el país más poderoso de la Tierra en estos tiempos.